En el marco del plan paso a paso, seguimos cuidándonos. El Ministerio de Salud informó que 95 comunas retroceden a fase amarilla, es decir, en medio impacto sanitario, entre ellas todas las comunas de la región metropolitana. Esto debido al aumento de contagios y a la posibilidad de que las cifras se incrementen en las próximas semanas. Vamos a hablar de todos estos temas. Para eso ya estamos en contacto con la ministra de Salud, María Begoña Ayarza. ¿Cómo está, doctora? Ministra, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días y muchas gracias por contactarnos para estos temas, así que agradecida. No, muchas gracias a usted porque es muy importante ir bajando la información y antes de ir con COVID-19 quiero ir con otro punto muy importante de lo que es la campaña de vacunación que se está desarrollando que tiene que ver con la influenza, porque claro, hace un tiempo, no muy lejano, estábamos solamente concentrados en el SARS-CoV-2, sin embargo, otros virus, estos invitados de piedra que siempre nos han acompañado, ahora están bastante presentes. ¿Cómo ha estado la campaña de vacunación contra la influenza, ministra, y cuál es también la perspectiva que tiene el gobierno en este sentido? Bueno, este año, ¿cierto?, la vigilancia de los virus respiratorios nos ha mostrado que sí están circulando y que están circulando en una magnitud similar, incluso un poco mayor que lo que circulaba en el 2019. Cosa que no ocurrió el 2020 y el 2021, en que la circulación de esos virus fue muy baja. Es por eso que nosotros estamos muy empeñados en que la vacunación de influenza ocurra bien, con buena cobertura en la población de riesgo, y por eso que el Ponte al Día invita a ponerse al día no solo en la vacuna para el COVID, sino que también para la influenza en aquellas personas que son de riesgo. ¿Por qué lo decimos? Porque en este invierno nos van a acompañar estos virus. La respuesta de los años anteriores ha sido la respuesta del sistema sanitario, sobre todo para la salud de los adultos, pero en este invierno también tenemos que preparar la respuesta pediátrica, porque el virus respiratorio sincicial está circulando. Por tanto, lo que debemos hacer es hacer una respuesta tanto para los adultos y para la pediatría. Para que ese impacto sea el menor posible, tenemos algo que la comunidad conoce, que sabe que son seguras, que son las vacunas. Por tanto, el Ponte al Día es una invitación a influenza, vacuna la influenza, que la conocemos de hace tantos años, como dices tú, segura, conocida, y por cierto, la vacunación para el COVID-19. Así que ese es el panorama para este invierno, que uno dice la vacuna es la primera barrera, quizá la que tenemos como herramienta fundamental, pero están las demás, o sea, claro, la mascarilla. Aquí en el invierno uno quiere recalcar lo que ocurre, que es que las casas se cierran. Entonces la invitación es decir, sí, tenemos un invierno, pero tenemos que abrir y hacer circular el aire varias veces al día. O sea que la invitación es seguir usando la mascarilla, ventilando los espacios cerrados, pero también vacunándonos. O sea, la vacuna es el eje con el cual nosotros nos movemos al enfrentarnos a estos problemas de salud más bien virales, infectocontagiosos. Claro, por eso el Ponte al Día, como usted dice, ministra, es muy relevante justamente por los distintos virus, no solamente el SARS-CoV-2 que causa COVID-19. Y a su juicio, ¿hay conciencia de la ciudadanía con respecto a la necesidad de vacunarse? Usted lo dice, la vacuna de la influenza, vacuna anualizada, todos los años finalmente se hace este llamado a los grupos de riesgo, pero en general a toda la población para poder evitar cualquier tipo de problema. Ahora se suma a esta pandemia que nos ha acompañado por más de 2 años y evidentemente muchos dicen podría ser un invierno más complejo, no solamente por este COVID-19, sino por el resto de los virus. Sí, yo también creo que la conciencia de las personas, de las comunidades, yo creo que hay focos en que ya tenemos una población que está muy consciente de la importancia de cuidarse y cuidarlos a los demás. Las poblaciones, las personas mayores de 65, portadoras de problemas de salud crónicos, son las que en primer momento llegamos a cifras mayor del 80% de cobertura y más. Otro grupo que a mí me parece interesante, que ha tomado cierta conciencia y que yo creo que el pase de movilidad los motiva mucho, es el grupo de adolescentes.
O sea, el grupo que más vacunas se ha puesto con mejor oportunidad es el grupo de 17 años, Sí, claro. que uno no lo pensaría. ¿Pero por qué ocurre? Porque ellos son conscientes de la protección, pero además la voluntad de ser parte de espacios más lúdicos en que el pase de movilidad lo habilita. Ministra, Entonces, ¿qué poblaciones ¿Sí? Perdone, es importante, me quedo un segundo en este segmento, el segmento joven, porque inicialmente me recuerdo el año pasado, ya entre el primer y segundo semestre, se hablaba, y los datos lo decían, que era justamente el segmento etario que menos se vacunaba, que estábamos perfectos con los grupos más de adulto mayor, tercera, cuarta edad, pero justamente los más jóvenes eran los que estaban más rezagados. Eso ha ido en aumento y ha ido avanzando según la visión, ¿no? Ha ido avanzando, ellos se motivan con el pase de movilidad, eso articula una cierta conducta de vacunación que a mí me parece muy interesante. ¿Qué grupos están quedando rezagados? Y el llamado a esos grupos. En influenza embarazada. Mujer embarazada estamos alrededor del 30%. Las personas embarazadas, las mujeres embarazadas van al centro de salud con una cierta periodicidad a hacer sus controles. La invitación es que en esas ocasiones aprovechen de vacunarse. La vacuna es segura, es conocida y las protege. Por tanto, embarazada es un foco en influenza y el otro foco sigue siendo los menores de 5 años, de 3 a 5 años en la población infantil para Omicron, para COVID. Allí tenemos un sesgo que lo más probable, que no tiene que ver con la voluntad de los pequeñines, sino que tiene que ver con las mamás y papás, padres y cuidadores, que tenemos que seguir recalcando que la vacuna es segura, que la vigilancia de la vacunación también asegura que anden bien los niños y que el resultado es la protección. Entonces yo creo que en esos focos tenemos que seguir avanzando. Por eso es que salimos afuera de los centros de salud. O sea, llevamos todo abril en el Ponte al Día fuera de los vacunatorios. Y vamos a los parques y hemos ido por cierto, a los colegios, a la sala cuna y estamos yendo a los centros de trabajo con la Asociación Chilena de Seguridad, con las mutuales. Lo que quiero decir es que la campaña y la fuerza la tenemos que poner en ir a buscar a esas personas que quizás les falta información, quizás tienen algo de susto. Me contaba gente que esto de que la segunda dosis de refuerzo o cuarta dosis, como le hemos llamado también, la gente se siente con mialgias y todo. Y que eso puede ser un factor que haga que algunos más remolones no quieran ir. Claro. Yo quiero decir que la mialgia y ese sentirse mal un día es la respuesta del sistema inmunológico. O sea, lo que podríamos decir que es una buena noticia. Yo sé que uno quiere sentirse mejor, pero es transitorio, son mialgia, algo de dolor de cabeza, pero lo que constata aquello es que tenemos una respuesta inmunológica adecuada. Díganme que no es una buena noticia saberlo. Sí, ese es un punto, y quería preguntárselo, porque se ha generado esta sensación del boca a boca principalmente, especialmente con esta segunda dosis de refuerzo, que es muy importante hacer el llamado a cumplir con esta cuarta dosis o segunda dosis de refuerzo, que en general se está aplicando la Moderna. Muchos dicen, preferiría la Pfizer, porque me dicen que la Moderna me va a dejar tirada en el piso. Aquí no es tema de la vacuna propiamente tal, de hecho la Pfizer y la Moderna tienen el mismo sistema de ARN mensajero, es principalmente por el efecto de ya haber sido vacunado por 3 ocasiones o 2 ocasiones, ¿no? El sistema inmunológico es el que genera esta respuesta de sentirse mal por un par de horas o un par de días, ¿no? No más que la vacuna, porque ahí hay esta vieja concepción de la vacuna como que me da un poco de miedo. No, tal cual, lo has dicho mejor de lo que podría haberlo dicho yo, pero absolutamente. Es nuestra respuesta inmune y lo que quiero enfatizar es que es una súper buena noticia. O sea, aquellas personas que se vacunan con una dosis y que no tienen ninguna respuesta, habitualmente eso ocurre en personas que tienen algún compromiso inmunológico. Pero las personas que tienen buena respuesta, o sea, que la vacuna anterior hizo efecto, quiere decir que estamos preparados, por tanto estamos protegidos con la Moderna, que cubre con súper buenos resultados en hospitalización y en letalidad. O sea que la prevención de la letalidad en Moderna es más del 97%. Es una vacuna muy, muy efectiva, además de ser segura, por cierto. Sí, claro. Quiero hablar de un porcentaje de no vacunados, ministra, que ya hay un tema más de fondo. Aquellos que desconfían de las vacunas por considerarla experimental,
por distintos temas, más bien personales. Este porcentaje de no vacunados, por este punto en particular, que es muy difícil disuadir con esto que estamos comentando, con los beneficios de la vacunación, ¿cómo se aborda y hasta qué punto ha llegado también ese porcentaje? Es bien relevante también. Mira, personas que no hemos alcanzado a vacunar, ¿cierto? Es alrededor del 6% de los grupos objetivos, que es lo que no tuvieron vacunación del esquema primario. Claro. ¿Cierto? Que en vacunación de esquema primario nosotros tenemos, ¿cierto?, una cifra muy buena, casi el 94% de la población. Claro. 93,7,8. Ese grupo es un grupo que efectivamente es más difícil. Ese grupo yo creo que tenemos que invitarlo a que inicie el proceso de vacunación, porque mucha gente me ha preguntado si el pase de movilidad solo tiene que ver con tercera o cuarta dosis, y he tenido que conversar con varias personas para explicarle que no, es vacunación efectiva. Si alguien de ese grupo quiere tener pase de movilidad, empieza el proceso de vacunación, porque el pase de movilidad reconoce vacunación efectiva. No cuarta, no tercera, no, esquema primario también. Sí, claro. Si yo tengo el esquema primario puesto en menos de 6 meses, bienvenido al pase de movilidad. O sea que pareciera que hay un grupo de gente que también interpretó que ya había perdido la posibilidad de tener el pase de movilidad. Imposible tenerlo. No, todos están invitados a tener el pase de movilidad. Hagamos un ejemplo práctico. Y usted menciona lo que fue el anuncio el día de ayer por parte de las autoridades sanitarias de el bloqueo de pases de movilidad a partir del 1 de junio si no están con el esquema efectivo, es decir, cumplen con la cuarta dosis o segunda dosis de refuerzo. Le pongo el siguiente ejemplo para tenerlo súper claro. O con cualquier vacunación efectiva. Sí, claro, si no tienen la primera tampoco lo pueden tener, se les va a bloquear. Ya lo tendrían bloqueado, de hecho, ¿no? Pero si yo no me he vacunado y yo inicio el proceso de vacunación, me pongo primera y segunda dosis del esquema primario, yo tengo mi pase de movilidad porque tengo vacunación efectiva. Efectiva. Claro, porque ahí corren los 6 meses. Si el concepto es ese, efectiva, quiere decir que yo estoy cubierta, tengo un esquema efectivo que me protege y que, por cierto, protege a los demás. Entonces, la invitación a ese 6% más resiliente es que partamos con el esquema primario y vamos a tener pase de movilidad y podemos acceder a esos espacios de ocio que también nos hacen también. De todas maneras, por eso, le pongo un ejemplo. Una persona que hace 2 semanas se puso ya la primera dosis de refuerzo por distintas razones, rezagado, no pudo vacunarse, varios motivos. Le avisan el día de ayer que el 1 de junio, si no tiene la cuarta dosis, va a tener el pase bloqueado. Ahora, esa persona dice, bueno, pero a mí me queda todavía 6 meses para llegar a optar a esta segunda dosis de refuerzo. ¿Qué pasa con esa persona? Esa persona no va a tener bloqueado el pase de movilidad, porque tiene una vacunación efectiva, ¿cierto? ¿Hasta cuándo va a perder el pase de movilidad? Cuando se cumplan los 6 meses de esa vacuna de primera dosis de refuerzo que se puso. Ahí va a perder el pase de movilidad. A partir del 1 de junio lo que va haciendo el sistema es que va mirando quiénes no tienen vacunación efectiva. Claro. Y van cayendo paulatinamente, ¿cierto?, los permisos en la medida que yo no tenga una vacuna en mis 6 meses anteriores. Claro, aquí la clave es que a los 6 meses la inmunidad va decreciendo y ese es el punto de quiebre o punto de inflexión, digamos, que se está aplicando en esta dinámica y en esta decisión. Claro, no es una decisión lineal, tercera o cuarta, claro. Más bien es una decisión dinámica, ¿cierto?, funcional, que da cuenta de tu respuesta inmunológica. Y eso lo hemos marcado con 6 meses. Los estudios muestran que hasta los 6 meses yo respondo bien con mi vacuna al enfrentarme a al virus, al Omicron. Ministra Yarza, quiero llevarla al contexto sanitario, como le decimos, en términos de la cifra, los datos que entregamos diariamente aquí en Canal 24 Horas sobre los nuevos contagios, sobre el número de hospitalizados, lamentablemente los fallecidos también por causas asociadas a COVID-19. Y uno ve en los reportes diarios de que hay una, podríamos decir, leve tendencia al alza de los nuevos contagios. De hecho, ayer el anuncio con respecto al retroceso, por ejemplo, de todas las comunas de la región metropolitana a fase media, fase amarilla, es una señal bien potente en términos de que, y le hago la pregunta, ¿estamos en un potencial rebrote como ya hemos vivido en otras ocasiones de COVID-19? Mira, lo que hemos aprendido es que ponerle nombre no
No es tan fácil, Sí. porque lo que Fíjese sí que no había sabemos es hablado que de han ido ola o aumentando. meseta, nada de esas Claro. cosas, solamente posible rebrote. No. Sí. Mira, lo que yo pienso y lo que hemos conversado es que efectivamente esta es una señal que nos muestra un aumento sistemático de los casos. Nosotros no estamos mirando el día a día, sino que miramos los promedios semanales, y ahí vemos que por lo menos un 30%, si la semana anterior estábamos en 2.000 como promedio, la siguiente semana estuvimos en 3.000, o sea, hay un 30% de diferencia. Eso nos señala, más la capacidad de reproducirse el virus, que está el RE está mayor que 1. Esas dos señales nos muestran que efectivamente estamos en una expansión, poco lenta, ¿cierto? No es un pic, pero estamos en esa expansión. Por tanto, esa es una señal que nos avisa que podría, como dices tú, efectivamente, estar partiendo una ola. ¿De qué va a depender que esta ola sea rápida, paulatina? En fin, va a depender no solo de la circulación del virus, sino que va a depender también de la capacidad que nosotros tengamos de protegernos. O sea que lo que acabamos de hacer es instalar medidas de cuidado para la población. ¿Qué quiere decir? Que no puedo estar a menos de 1 metro de alguien porque la circulación está muy alta, que tengo que seguir usando obligatoriamente la mascarilla, salvo la excepción al aire libre, sin nadie a mi lado, que tengo que airear los espacios, o sea que si yo estoy en un espacio cerrado, tengo que lograr una buena circulación. Entonces lo que hicimos es decir, aumenta la circulación viral, pues medidas de protección, que sería este estadio amarillo. ¿Para qué? Para impedir la progresión del aumento de la circulación del virus. Nosotros sabemos que cada 100 días va a haber este aumento. ¿De qué va a depender? ¿Cómo va a ser ese aumento? Del virus, por cierto, que él tiene su capacidad de contagio, pero también, digámoslo, de nosotros, de la capacidad que tenemos de cuidarnos. Y allí es por eso que lo que instalamos son medidas de cuidado. La fase amarilla es instalar más cuidado. Claro, aquí hay un tema de autocuidado, pero por sobre todo uno de los grandes desafíos que se ha tenido en la gobernanza, en la administración de esta pandemia, ministra, también para su antecesor, para las autoridades que estuvieron en el gobierno pasado y que generalmente mostraba ciertas discusiones, conversaciones sobre medidas. Me refiero a la comunicación de riesgo. ¿Cómo evalúa lo que es la comunicación de riesgo hoy y ante las críticas de que estaríamos de alguna manera flexibilizando, relajando mucho medidas y por sobre todo el concepto y la idea de la ciudadanía sobre esta pandemia? De alguna manera decir, bueno, ya estamos conviviendo con el SARS-CoV-2, estamos conviviendo con el COVID-19, así que podemos de alguna manera no relajarnos, pero sí ver las cosas de una manera distinta. Y eso provoca muchas veces de que haya un descuido por parte de la población. Yo diría que lo que hemos intentado es transmitir a la población información fidedigna, que los criterios con los cuales tomamos las decisiones también la población los conozca, porque nosotros creemos que la comunicación de riesgo es la capacidad que tenemos de entregar esa información clara, precisa, para que las personas tomen las decisiones de protección. O sea que uno pone unas condiciones más bien comunitarias de protección, pero al final necesitamos que las personas y sus familias entiendan esta medida de cuidado. El mantener medidas que no sean coherentes con la etapa epidemiológica agota a la población. Sí, claro, o sea que finalmente hace no adherir a las políticas. Lo que nosotros pensamos es que tenemos que tener nuestra gobernanza, nuestros expertos, ¿cierto?, tomar medidas que sean coherentes con la etapa epidemiológica y que las personas aprendamos, como esto es de largo aliento, porque la pandemia sigue y no sabemos cuándo va a terminar, es que sepamos que avanzamos siempre y cuando nos protejamos y lo hacemos comunitariamente, en fin, y también retrocedemos. Esa forma de entender la pandemia, que es coherente a la etapa epidemiológica y que vamos a ir hacia estadios de mayor libertad y otros con más restricciones para cuidarnos, eso es lo que nosotros queremos transmitir. No es la sensación de miedo permanente, sino que más bien la sensación de que yo sé, entiendo lo que ocurre y sé que en algunos momentos podré avanzar hacia estados de mayor goce de la vida cotidiana, sí, claro, y de más cercanía, y en otros tendré que retroceder. A mí me parece que ese es el kit.
es la comunicación a las personas y que las personas logren entender por qué lo estamos haciendo y sientan esa coherencia. Yo creo que eso es de más largo aliento que mantener medidas estáticas que asustan, eso agota y las personas dejan de creer que esas medidas son inteligentes, coherentes y las pueden abandonar. Sí. Por eso que hemos tomado este camino de coherencia. Claro. Y en ese camino, ministra, y esta pregunta me la piden mucho hacerla a las autoridades sanitarias, al gobierno, a los expertos, muchísima gente, se la hago directamente. ¿Se pueden descartar las cuarentenas? ¿Pueden volver cuarentenas? Bueno, nosotros ese escenario, ¿te acuerdas que nosotros dijimos 3 fases, 3 pasos, pero 2 escenarios, ¿no? Un escenario de apertura, que es el que queremos, ¿no? Todos aquí, ¿cierto? El mundo entero. Y otro escenario, que es el escenario en que aparezcan las cuarentenas, y ese escenario efectivamente tiene que ver con que aparezca una variable que no responda a las vacunas y que ponga en tensión, ¿cierto?, el sistema sanitario y se nos desborde. O sea, estamos hablando de un escenario, ¿se acuerdan? Pre-vacuna, el 2020, ¿cierto? Ese escenario es el escenario en que efectivamente uno podría pensar en disminuir la movilidad de las personas, que sería un escenario muy duro, pero ese es un escenario que nosotros creemos y vemos menos probable, pero que lo tenemos ahí. O sea, ahí nosotros aprendimos y por tanto sabemos qué medidas hay que tomar, hay una reflexión internacional de aquello, lo tenemos ahí, pero no es el escenario más probable. Ministra Ayarza, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos, por su tiempo, ir bajando también esta información con respecto, no solamente, vuelvo al punto de partida de la conversación, a el virus del coronavirus, sino también a los otros virus estacionales que hay que tener muy presentes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Invítenos cuando quiera. Ya, pues, encantado. Buenos días, que le vaya muy bien.